respiro y no me di cuenta que ya habíamos partido. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy bien. Secretario. Presidenta, senadores, la cuenta es la siguiente. Se recibió respuesta de la FAO al oficio que le envió esta comisión sobre algunas ofertas de actividades en conjunto y de apoyo. Lo que había planteado el senador Rabindranath Quinteros en su última presidencia, ¿no? Correcto. Y les vamos a hacer llegar copia de la nota de la representante de la FAO a los correos. Maravilloso. Y don Fernando, mándelos también al WhatsApp que creamos de la comisión, porque así nos va quedando a todos los miembros de la misma la historia de nuestros oficios y las cosas importantes. ¿Les parece, colega? Bien. De acuerdo. Enseguida hay una comunicación de la Asociación Gremial de Profesionales Pesqueros y Acuicultores de Chile, con que adjuntan una declaración pública respecto del proyecto que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. También les enviaremos esa comunicación por el correo. Luego hay una comunicación del asesor del gabinete del subsecretario de Pesca, don Dimitri Morales, que informa que considerando el cambio de ministro secretario general de la presidencia, el conjunto de indicaciones para la ley corta se verá retrasado en unos días, a la espera de conocer la agenda del nuevo ministro y del presidente de la República, con quien debe coordinar las firmas correspondientes. Finalmente, hay una solicitud de audiencia del gerente general de Seafoods, del señor Pedro Arroyo, para exponer su visión del sector bentónico y el impacto del término de la región contigua. Esa es toda la cuenta, presidente. Señores senadores, además, están presentes en la sala de espera el subsecretario y sus asesores, la directora y la jefa de la división jurídica del Sernapesca y el director de Indespa, además de los asesores de sus señorías, así que los voy a hacer pasar. Perfecto. ¿Alguna, colega, algún tema? Sí, yo sobre ¿Cómo la está, postergación, colega? buenos días, la postergación sobre, de nuevo, de las Sí. indicaciones del Ejecutivo sobre la ley corta de pesca. Esto a mí me parece ya que es una chacota. Una tomadura de pelo. No es una tomadura. No tiene nada que ver el cambio de ministro, por favor. Estaba para la firma del presidente. ¿Qué tiene que ver el nuevo ministro? Entonces nos vienen diciendo una cosa ya hace, ¿cuánto? 3 meses. No puede ser. Yo, colega, lo que iba a proponerles, y estaba esperando que ingresara el subsecretario, que lo veo ahí. ¿Cómo está el subsecretario? Lo veo que está recuperado ya, trabajando. Muchas gracias, senadora. Muy bien, gracias. Bueno, si les parece, colegas, yo lo que haría, voy a pedirle, o sea, dar la palabra al subsecretario, pero yo oficiaría al nuevo ministro SECPRES, Claudio Alvarado, porque coincido con el colega Rabindranath Quinteros de que yo he sido ministra de SECPRES, así que creo que lo pertinente sería que estas indicaciones se despacharan, más allá de lo que Claudio Alvarado, a quienes todos conocemos, pueda estar haciendo como nuevo ministro y obviamente interiorizándose del cargo, pero este es un ministerio sectorial, estas son indicaciones súper sectoriales y las estamos esperando para avanzar en esta ley. Subsecretario. Gracias, presidenta. Le pido las disculpas del caso, digamos, por esta situación que solo significó, y créame que así lo tratamos de hacer precisamente con el nuevo ministro, un par de días, digamos, que simplemente estaban, como usted sabe, chequeando tanto en la división jurídica de la SECPRES los detalles, digamos, de la redacción solamente, y de hecho anoche tuvimos la última reunión sobre el particular y por lo tanto creo que no vamos a tener ningún problema en poder entregarle, digamos, el día de mañana seguramente todo el proyecto completo y cumplir con el compromiso por el cual le reitero, digamos, mis disculpas, pero este pequeño movimiento, digamos, de equipo significó que se retrasara un par de días como yo pensaba originalmente y se lo había a usted dicho la semana anterior. Por lo tanto, podríamos, subsecretario, por lo tanto, colegas, podríamos buscar un día o sea, una hora mañana o pasado para ver estas indicaciones. ¿Cómo están sus agendas? Yo no tengo problema. Yo me comprometí ya con algunas reuniones, pero habría que ver qué hora. Colega, le pido lo siguiente, en el chat denme la disponibilidad que tienen de horarios mañana y pasado y ahí decidimos. ¿Les parece, Rabín?
Perfecto. problema. Ya. Yo le pediría, senadora, si me lo permite, si fuera pasado, digamos, porque así me da la tranquilidad de poder, digamos, no estar Viernes. Ok, jineteándolo, digamos, ok, vamos a ver los horarios del viernes de todos los colegas, a ver si podemos consensuar una hora. Gracias. Muchas gracias. Por lo menos para que usted pueda venir a exponerlas y las votamos en la siguiente sesión, pero avanzar en eso porque creo que es importante. La verdad, Presidenta, que exponerlas, yo creo que son, o sea, serán exactamente las mismas, salvo algún detalle de redacción, pero las mismas exactamente que votó. Pero en los detalles, ¿cómo Sí. es el dicho? Muy bien. Ya. Senador Presidenta, Sandoval. Sí, senador. Sí, 192 falleció hoy día. Ya no sé a quién creerle a la cifra a propósito. De 19 ayer a 192 hoy día. Qué lata. Nosotros nos estamos siguiendo por espacio público, porque parece que son los más efectivos. Que no puede ser, Presidenta, no puede ser Estoy de informaciones acuerdo con usted. no formales. Presidenta, es solamente preguntarle que le remití durante el fin de semana Sí. unas publicaciones respecto de la situación dramática de la pesca ilegal desde la 10ª región en la 11ª región y que se detectó por Cernapesca y la Gobernación, una serie de procesos en este tema. Pedimos una información que me gustaría, por favor, que la Secretaría pudiera ratificar que esa información haya salido respecto de las acciones de fiscalización y me gustaría también que del mundo de la subsecretaría pudiéramos tener alguna visión, porque ¿qué es lo que pasa? Porque fueron muchas naves y usted sabe que esto es la punta de un iceberg de una realidad que es mucho más grande, mucho más profunda si existieran todas las redes, los mecanismos de fiscalización. Por eso quiero que pudiéramos tener la máxima información posible en este sentido, Presidenta, básicamente eso, ¿ya? Sí, yo, como la gente del gobierno, querido colega, no está en nuestro chat de la comisión, donde están ustedes, la secretaría y nuestros asesores, quizás si usted pudiera expresar, pues yo lo tengo aquí a la vista, efectivamente lo hablamos el sábado, la inquietud suya para que conste formalmente. Perfecto. Entonces, yo tenía, no sé, tenía visto que ya lo habíamos de alguna manera presentado, pero básicamente de lo que se trata es que había un fuerte proceso de fiscalización en la región de Aysén por parte de la Gobernación Marítima y Cernapesca. Se detectaron una cantidad importante de naves. Alicia, ¿cómo está? Saludos. 23 embarcaciones. 23 es las que manifestaron problemas de ilegalidad, pero habían 50 y tantas naves transitando en la zona. De esas 23, curiosamente las 23 obviamente son de la región de los lagos. O sea, el problema que tenemos nosotros con este tema de cómo se entra de esta región y la situación que hubo además un decomiso de productos, de erizo y temas así. Y esa es una historia súper repetida, entonces me gustaría que pudiéramos tener toda la información de todas las acciones de fiscalización, los planes, los programas especiales de aquí respecto de este tema. Extraordinario lo que hace la gobernación con Cernapesca respecto de la fiscalización, pero dado que sabemos que esto es la punta del iceberg, presidente, nos gustaría tener la mayor cantidad de información posible y además de eso, ver qué estrategia tenemos, porque algo también lo hablamos con el ministro de Economía, que conoce también del tema y ver qué pasa esto desde el punto de vista también jurídico, desde el punto de vista legal. Ahí quisiera yo básicamente centrar la información en este minuto respecto de las acciones de fiscalización que se han ejecutado, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Presidenta, me permite, Presidenta, Senador, también sería bueno sincero. que en toda esta información que se está requiriendo, también que se digan cuáles son las causas, a qué se debe esto. ¿Ah? ¿Cuál es digamos, la motivación que existe? ¿Por qué tanta queja, tanto problema de pesca ilegal? Porque tenemos todos los recursos en la 10ª, amigo. Esto es el pirateo normal que pasa en todos lados, históricamente, no es de hoy día, es de toda la vida. No, pero es que veamos si hay fuerza de trabajo allá o no. Pues, hablemos en serio, David. Bueno, entonces llevemos a cualquier persona a cualquier lugar donde No se trata de eso, estoy tratando de decir que busquemos las soluciones a los problemas. Eso estoy tratando de decir. Bueno, no se trata de decir del pirateo acá, el pirateo. Hay que buscar las causas de por qué y buscar las soluciones. Sí, sin duda. Desarrollo, eso es desarrollo, oportunidades. Exactamente, de la única forma que hay desarrollo de la pesquería artesanal es que tengan naves y que no vendan las cuotas, que se termine la pesca de arrastre.
Ya, yo le daría la palabra al subsecretario en este punto. Subsecretario. Gracias, presidenta. Tratándose de materias de fiscalización, no sé si será más oportuno en realidad que la directora del Cernapesca pueda darnos más información. Yo tengo la información general, pero la particular que maneja ella creo que puede ser más útil para la comisión. Si le parece, presidenta. Me parece. ¿Está ahí la directora? Buenos días, presidenta. Buenos Buenas. días a todos y todas. Gracias por la oportunidad de poder comentar. Efectivamente, este es un procedimiento de fiscalización que nosotros hemos priorizado durante los últimos 2 o 3 años en las zonas contiguas, con ocasión del erizo fundamentalmente. Acá el problema es que los medios de fiscalización no pueden ser utilizados en su máxima magnitud porque los botes que circulan ahí no tienen posicionador satelital, que es la herramienta que nosotros tenemos para detectar la pesca ilegal en zonas no autorizadas. Por lo tanto, presidenta, nosotros hemos implementado un sistema de vigilancia remota a través de sobrevuelos, contratamos horas de avión, pero antes, porque muchas veces contratábamos las horas de avión y no veíamos pescadores. Entonces hoy día tenemos un sistema de perfilamiento de riesgo a través de denuncias de los propios pescadores y a través de análisis de la información que nos permitió la semana pasada detectar estas 50 embarcaciones, de las cuales 23 cursamos la denuncia, pero es una actividad que realizamos cada 15 días. Como bien dice el senador, si nosotros estuviéramos más pendientes, o sea, los sobrevuelos todo el día permanentemente, efectivamente veríamos la realidad de las zonas contiguas, que es la pesca en lugares no autorizados de fundamentalmente embarcaciones de los lagos. Y nosotros continuamos con esto y por lo tanto estamos disponibles, senadora, a entregar el informe que nos pide el senador Sandoval para que ustedes tengan los antecedentes. Tenemos un excelente convenio con la autoridad marítima, porque además esto es por aire, nosotros detectamos, pero luego alguien tiene que ir por mar a capturar las embarcaciones, porque si no, corremos el riesgo que no las podemos capturar y no decomisar, no incautar los productos. Por lo tanto, también es una colaboración entre los dos órganos fiscalizadores. Muchas gracias. Gracias, directora. ¿Alguna pregunta más? Porque hay un oficio que está planteado. Yo formalizaría la inquietud recogiendo los planteamientos de todos los colegas a efecto de poder ver este tema de manera integral, que es una preocupación permanente. Lo que dice el senador Sandoval, nosotros lo vivimos en el Maule también respecto a nuestros vecinos, y obviamente es un tema que hay que abordar. Pido la palabra, presidenta, por el mismo tema. Sí, yo puedo pedirle un segundo que me reemplace el senador Rabindranath Quintero 5 minutos. Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. Colega Quintero, ¿está por ahí o no? Bien, presidenta. Gracias. Tiene la palabra el senador Puig. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la presentación del subsecretario y también la directora de Cernapesca. Este es un tema muy relevante que dice relación con la nueva ley del Cernapesca, los nuevos fiscalizadores, las capacidades, la matriz de riesgo, que ya está funcionando. Eso habla muy bien de las capacidades del servicio. Pero lo segundo, yo creo que podemos perfectamente avanzar, y esto es para el Ejecutivo, en mejorar los niveles de control. Tal como nuestra ley de pesca fue bastante visionaria a fines de los años 90 con el posicionamiento satelital de las embarcaciones industriales mayores, hoy la tecnología permite perfectamente el monitoreo de prácticamente todo lo que esté en nuestras aguas interiores, sin necesidad incluso de los satélites. La capacidad que tienen las redes de poder cubrir las áreas de trabajo usando la tecnología terrestre que hay hoy, usando los mismos, las antenas de telefonía celular para poner dispositivos o los mismos faros, permitirían perfectamente avanzar en tal sentido. Yo creo que esto sería muy interesante, el poder desarrollar y mejorar la política pública usando las tecnologías, y así poder tener fiscalización instantánea, porque los esfuerzos que se están haciendo ya vemos que no son suficientes, y por otro lado la tecnología sí lo permite. Esto estaría en directa relación con lo que se quiere avanzar de la digitalización del Estado, de los procesos de digitalización, pero más importante, la trazabilidad. La trazabilidad es hacia dónde apuntamos, es el agregar valor a nuestros productos.
y esa trazabilidad, ojalá con blockchain, desde el origen mismo de donde se obtiene. Y para todos, no dejar a nadie afuera, y por eso no dejar a nuestro mundo artesanal, que es el que más tiene que valorar y privilegiar la trazabilidad, el origen de sus productos. ¿Por qué? Porque están las denominaciones de origen, hay muchas cosas que hacen que el producto tenga más valor. Entonces yo le pediría que ojalá evalúen esto para que puedan avanzar en propuestas de política pública 2.0, usando las tecnologías, usando la trazabilidad, que es hacia donde van los mercados, porque esto agrega valor y además dignifica mucho el trabajo del artesanal, que cuida sus recursos, porque ese es lo primero, cuida sus recursos los que tiene, y segundo, es capaz de demostrar de dónde vienen, que es básicamente la esencia de lo que buscamos. O sea, bajo ese principio, aportar. He dicho, presidente, muchas gracias. Muy bien, senador, gracias. Con la palabra. Señora Alicia Gallardo. Oye, me van a perdonar, pero a mí me tienen sin imagen, ¿eh? No es que no quiera aparecer, pero estoy sin imagen. No hay ningún golpe, no hay ningún golpe raíz que tengas que estar ocultando. Gracias. No, está equivocado, estimado colega. Ya. Gracias, presidente. Después de la señora Alicia voy a usar la palabra don David. Señora Alicia. Gracias, presidente. Qué gusto de verlo así, por lo menos sin imagen. Quería sumar un punto importante que mi director regional entregó en el reporte. Muchas de estas embarcaciones, senadores y senadoras, no cumplen con las condiciones de seguridad de la Armada, porque están muchas de ellas en una condición de ilegalidad doble. Entonces también es importante con los accidentes que han habido, tomar el tema, porque estamos arriesgándonos a que hayan accidentes como los que han ocurrido con pérdidas importantes para los pescadores y pescadoras artesanales. Así que también es un punto a considerar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Si yo creo que aquí nadie está de acuerdo con la ilegalidad. Todos la rechazamos. Y a usted le consta, señora Alicia, que cuando discutimos la ley, qué sé yo, ¿no es cierto? Le pusimos todo el empeño y fuimos bastante drásticos en las medidas que se tomaron. Pero aquí también, yo entiendo la posición del senador Sandoval y entiendo la posición de los pescadores artesanales, pero busquemos el origen de toda esta problemática, porque también hay que considerar, y allí nadie dice nada, que la pesca de la merluza de cola y de tres aletas están agotadas o colapsadas a raíz de la pesca de arrastre, pues. Pero nadie dice nada. Entonces hay que buscar las medidas de fondo. Llegó la presidenta, así que Gracias. Llego hasta acá. Gracias. No sé si alcanzaron a tomar algún acuerdo. Falta el subsecretario, estaba pidiendo la palabra, presidente. Subsecretario. Sí, solo era a propósito de este tema que se acaba de conversar de la ilegalidad, más allá de lo que dice la directora precisamente sobre los esfuerzos que hace el servicio. Yo quiero recordar que cuando se discutió este año lo de las zonas contiguas y finalmente la decisión de los buzos de Aysén fue rechazarla, digamos, por una diferencia muy limitada, dentro de las condiciones que se habían señalado para establecer zonas contiguas, había además ahí disposición importante de fondos adicionales de fiscalización que provenían, entre otras cosas, o en parte provenían, del gobierno regional de los lagos. Claro, como no se aceptó las zonas contiguas, esos fondos finalmente no fueron utilizados. Entonces ahí quedó un poco, entre comillas, cojo alguna parte o alguna de las patas de la mesa de fiscalización, porque esta provenía precisamente de una oferta que había hecho el gobierno de los lagos para potenciar esa fiscalización. Entonces ahí nos quedamos un poquito cojo en el proyecto que originalmente había, y que claro, hoy el gobierno de los lagos no tiene por qué financiar, entre comillas, y por lo tanto nuestros recursos, y digo nuestro en el sentido de Ministerio de Economía, Subsecretaría, Sernapesca, se quedaron, digamos, con lo que estaba originado planteamiento, y por eso el servicio ha generado esta matriz de riesgo, digamos, en el fondo de tratar de fiscalizar a partir de información de inteligencia, a partir de denuncias, de tal manera de poder focalizar mejor sus esfuerzos. Entonces, también hay un origen que de alguna manera, creo yo, puede haber explicado. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que la labor del servicio en este punto ha sido sumamente relevante, porque precisamente permitió tanto la detección, el cursar las infracciones y el incautar un importante número de embarcaciones y de
toneladas que se capturaron en ese momento en forma ilegal. Y creo que puede ser una buena señal y un buen mensaje para tratar de atenuar y disminuir ese fenómeno. Gracias, presidente. Ok. Aprovechando su presencia, subsecretario, sería bueno, y eso en esta parte de la cuenta, que la subsecretaría pueda aclarar la situación de la asignación de los 509 cupos para captura reineta, porque los sectores de la pesca artesanal nos han dicho que no se ha cumplido el requisito de pertenecer a la lista de espera que maneja la autoridad y se asignó solamente a los que postularon posterior a esa lista. Gracias, presidenta. Sobre eso, le señalo que nosotros como subsecretaría fijamos la asignación porcentual para cada región, digamos, diciendo cuáles son el número de cupos, en función, entre otras cosas, de la cantidad de personas que estaban en la lista de espera. Y el servicio finalmente es el que asigna individualmente, digamos, a través de una resolución, precisamente con la información de su registro de lista de espera. Es decir, nosotros entendemos que fue asignado precisamente en el mismo orden que figuraba. Si hubiera alguien que estimara que estaba en lista de espera y que finalmente no fue asignatario, estando dentro del número de cada región, que en todo caso llegó a prácticamente el 90% de los que estaban en lista de espera, así que fueron muy poquitos los que pueden haber quedado fuera, sin perjuicio de eso, tienen derecho, digamos, a pedir en un plazo la apelación para que puedan ser ingresados. Pero usted nos podría entonces mandar la información. Por supuesto. De a quienes se les asignó y cotejado con la lista de espera, porque la información de nuestros dirigentes, los dirigentes de la pesca artesanal, es que no se respetó esa situación. Y por lo tanto es mejor transparentarlo y ver qué es lo que ha pasado. Por supuesto, presidente. Igualmente la directora estaba pidiendo la palabra. Alicia está pidiendo la palabra. Es que, Alicia, yo pensé que me estabas aplaudiendo. Hágame así cuando quiera pedir la palabra. Sí, gracias, presidenta. Hemos estado conversando con los dirigentes del Maule y efectivamente... No, me refiero a no solo los del Maule. Sí, no, con Lebu, con todas las regiones, pero en especial con el Maule, porque había una falta de entendimiento. La normativa es muy difícil de entender y eso justifica mucho la escuela del pescador que está trabajando el subsecretario Pesca. La lista de espera es una cosa que todo el mundo tiene que hacer cuando en espera de una lista de corrimiento, pero cuando hay un corrimiento, el subsecretario en su resolución pone que hay que postular al cupo de la reineta. Entonces, el que no postula automáticamente pierde la opción de poder postular al cupo de la reineta. Entonces, lo que ocurre es que los pescadores y pescadoras creyeron que estando en la lista, sin postular, en la segunda vuelta podían acceder a estos cupos. Entonces ahí vamos a tener que ser nosotros, también hay que reconocer, difundir mejor, presidenta, la normativa. Lo que hay que hacer es que los pescadores, estando en lista de espera, cuando hay una lista de corrimiento, tienen que solicitar el cupo. Si no lo hacen, automáticamente la ley nos mandata a reconocer que ellos no optan, o no sé cómo se llama el nombre, pierden, renuncian al cupo. Es una cuestión muy legal, muy reglamentaria, que lamentablemente no lo entendían todos. Incluso yo también creo que es muy necesario para nosotros poder difundirlo, y también me hago una culpa que hay que difundirlo mejor. Les pedimos que nos hagan llegar la información y además esta normativa, directora. ¿Ya? Presidenta, antes que entremos en materia, ya que está el señor subsecretario, tengo entendido, señor subsecretario, que después de 20 años, por primera vez, no se llega a acuerdo con los pescadores de la 11ª región por las zonas contiguas. Subsecretario. Gracias, presidenta. De acuerdo a la normativa que establece la ley, porque la ley de pesca del 2014, digamos, antes habían otros procedimientos de zonas contiguas y otras fórmulas. Desde la dictación de la ley han habido 3 ocasiones en que se ha resuelto y votado. En varias ocasiones se ha rechazado, pero en votaciones posteriores se ha aprobado. Es decir, si bien técnicamente es la primera vez que en definitiva no hay zonas contiguas,
Sí han habido ocasiones anteriores en que las votaciones han rechazado y que nuevas negociaciones y nuevas condiciones han hecho cambiar esa votación original. Pero tal cual usted lo dice, en el hecho, es el primer año que bajo la vigencia de la nueva ley no existen zonas contiguas. Digo esto, señor, perdón. Senador Quintero. Sí, perdón, pero digo esto porque en la sesión pasada vinieron los dirigentes, o sea, no vinieron, expusieron los dirigentes de Melinca y dieron a conocer esta situación. Y en Melinca donde está todo el problema, no el problema, donde está, digamos, la parte productiva, mayoritariamente. Y ellos abogan por una solución a este problema. Así es, así es. Claramente la región de Aysén está dividida en torno a este tema y mayoritariamente manifestaron su voluntad y decisión de rechazar las zonas contiguas. Si uno hiciera un recuento parcial de votación en Melinca, evidentemente la mayoría de la gente de Melinca está a favor, porque ellos mantienen esa relación con la gente de Quellón. Pero como la obligación legal es que uno debe analizar y respetar la votación o la voluntad expresada por el total de aquellos que tienen derecho a voto, en este caso fue, si mal no recuerdo, 77-76 en favor de rechazar zonas contiguas. Y por lo tanto la obligación del Ejecutivo en este caso es respetar evidentemente eso. Por eso fijamos un plazo y un periodo transitorio durante este año de asignación de cuotas para cada una de las regiones, de tal manera de poder solventar este periodo, dar una nueva oportunidad para que conversen los dirigentes de ambas regiones y finalmente volver a hacer la consulta a fin de año y en caso contrario, es decir, que se mantenga la posición, habrá que regular las cuotas a partir del próximo año y las condiciones de extracción. Si hubiera una votación favorable, naturalmente volverá a regir el sistema de zonas contiguas en esas condiciones. Para eso nosotros promovemos el diálogo naturalmente entre los pescadores y organizaciones de cada una de las regiones. Muy bien. Presidenta. Senador Sandoval. Sí, Presidenta. En realidad este es un tema mucho más profundo que satisfacer los requerimientos de una zona. ¿Esa por qué la envié? Me da la impresión a mí que en los últimos años, y esto entiendo que así se ha planteado, se han ido sistemáticamente, a pesar de los recursos que hay en la zona, reduciendo los tamaños, las tallas, ¿verdad? Del caso de los erizos, por ejemplo. Yo creo que aquí lo que haya pasado en los últimos 10, 20, 50 o 100 años atrás, lo que haya sido, amerita hoy día necesariamente un cambio. Yo creo que un sector importante de los pescadores artesanales de la región de Aysén están precisamente en contra de esta situación, particularmente, Presidenta, porque creemos que hay que pasar una etapa distinta en materia de lo que es el desarrollo de los recursos pesqueros de la región de Aysén, y no solamente de la región de Aysén. Lo más probable es que esta misma presión está aconteciendo también en algunos puntos de la zona norte de la región de Magallanes, particularmente al sur de la península de Taitao. ¿Y esto qué implica? De que estos acuerdos de zonas contiguas, y esa es la voluntad de muchos pescadores artesanales, en definitiva quieren cambiar, es verdad. La mayoría de los pescadores nuestros andan en botecitos que no pueden más que andar a pocos metros de la orilla, porque no hay implementación, no hay equipamiento, no hay calificaciones. Ha habido toda una historia, yo diría, toda una historia de mal enfoques de desarrollo del área costera en nuestra región. Lo he dicho yo muchas veces. Hasta las estrategias regionales de desarrollo no han enfocado de que la región nuestra no es una región continental, es una región marítima continental. Pero si usted ve todo el desarrollo se ha centrado curiosamente pensando que esto es más un territorio continental, y curiosamente la principal riqueza, la principal actividad económica, el mayor aporte que incluso hace la región al país en materia de Producto Interno Bruto a través del salmón, es precisamente el litoral. Por eso ha habido un cambio sustantivo de visión en los últimos años de los pescadores, y qué bueno que así sea. No queremos, Presidente, la inmensa mayoría de los pescadores artesanales de la región no quieren que con este tema de las zonas contiguas y un aporte que hace el gobierno regional terminar haciendo vivir a nuestros pescadores de bono, en vez de empezar a entregarle instrumentos efectivos de equipamiento, de implementación adecuada para el desarrollo de las actividades pesqueras. Eso es lo que se está planteando acá, es un cambio radical del tema, y en eso comparto con Rabindranath en el sentido de que aquí lo que ha pasado para atrás no es bueno que siga aconteciendo para adelante, porque creemos que en la zona nuestra hay un enorme potencial de desarrollo, hay un gran rol que puede cumplir la región en ese sentido, pero para eso necesitamos empezar a mejorar las capacidades. Pero con este tema de las zonas contiguas, incluso más,
vamos a pedir toda esa información de lo que ha pasado desde que esto está implementándose, los fondos que están involucrados y los recursos. Porque al final de cuentas hay algunos pescadores artesanales, así como Rabín plantea, oye, bueno, hay algunos pescadores que venden papelitos. Bueno, hay otros pescadores que viven del bonito. Y esto es una mala costumbre que nosotros tenemos que erradicar, porque creemos que tenemos aquí un gran potencial de desarrollo económico, y ahí es donde se está centrando, creo yo, hoy día este gran cambio de visión respecto a que si es o no conveniente. Yo creo que lo más conveniente para la región de Aysén es desarrollar sus capacidades productivas, desarrollar su implementación, su equipamiento, desarrollar en definitiva todo lo que implica un área para el cual la región de Aysén tiene pero enormes atributos. Y no queremos que lo que pasa en Aysén, lo que ha pasado en otras regiones, que es fruto del descontrol, de la falta de fiscalización, de no tener medidas adecuadas de sustentabilidad, han terminado por terminar con los recursos, ¿verdad?, en sus regiones, y terminamos mirando a los alrededores para ir a buscar el sustento de esa actividad. Y eso es lo que no queremos. Yo creo que ahí, esto es un cambio que a mí me parece muy importante de mirada que se está teniendo desde la región, y que dicho sea de paso, creo que incluso dicho sea de paso, todavía en la región no se ha asimilado cabalmente lo que esto significa por parte de la autoridad. Y ahí tenemos una gran tarea nosotros como región de Aysén, Presidenta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Reiteramos entonces el oficio que vamos a despachar a la subsecretaría para el tema de la reineta, cómo se ha distribuido, qué pasa con las listas de espera. La normativa, estábamos ahí chateándonos por el interno con los asesores suyos, subsecretarios, a efecto de revisar el decreto supremo número 388 para ver si puede ser mucho más fácil de entender respecto de los pescadores. La propia directora nos decía que es una normativa compleja, difícil de entender, y yo creo que las normativas tienen que ser fáciles de entender. Así que, bueno, eso para que el secretario tome nota. Secretario, don Fernando. Gracias, señora presidenta. ¿Comenzamos con las indicaciones? Sí. Ustedes tienen el comparado, el último comparado en que se incorporaron todas las indicaciones que se formularon en el último plazo que se fijó al efecto. Son 85 indicaciones. Como es habitual, ¿no es cierto?, la columna de izquierda tiene el texto vigente, la del centro el texto que el Senado aprobó en general, y la de la derecha tiene las indicaciones formuladas. La primera indicación es la número 1, de la señora Muñoz. Incide en las definiciones que contiene el artículo 2 de la ley. Específicamente, esta indicación incide en el 25 bis, que define las organizaciones de pescadores artesanales. Allí la señora Muñoz propone agregar, a continuación del punto final de la columna central, que está subrayada la palabra constituyen, el siguiente texto. Perdón, lo que se aprobó en general dice: será obligación de las organizaciones de pescadores artesanales actualizar a lo menos anualmente ante el servicio las nóminas de socios que las constituyen. Lo que propone la señora Muñoz es lo siguiente: dicha obligación se entenderá cumplida con el solo envío del listado respectivo al servicio, sea a través de soporte papel o por medio de los sistemas digitales que se ponga a disposición de las organizaciones, lo que en ningún caso serán obligatorios. Pido la palabra. Por favor, colega. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, este es un tema técnico. El enviar no significa que haya sido recibido. Se puede haber perdido, se puede haber quedado en el spam, pueden haber pasado muchas cosas si se usa un medio electrónico. Incluso el medio papel se puede perder. Tiene que existir una comprobación, un chequeo, algo que permita tener al menos a la organización que lo envió la certeza de que el documento ha sido recibido. Un tema práctico básico, no se puede solo por el hecho, la voluntad de haber hecho una acción, asegurarse que ello haya sido así. No quedaría bien la ley, tenemos que tener un mecanismo para poder verificar que esto se ha cumplido y que se entiende por los dos lados. No solo es un solo lado, unilateral, sino que tiene que estar los dos lados en contacto. Un tema más de fondo, técnico, que es lo que me gustaría hacer el punto. Eso sería, Presidenta, dicho. ¿Me permite, Presidenta? Sí.
Yo creo que es muy relevante que este tema quede bien recogido, ¿eh? Pues yo recuerdo porque para la crisis de Chiloé del año 2016, uno de los principales problemas fue este. Las nóminas de las organizaciones no estaban actualizadas y eso retrasó mucho la ayuda en ese momento. La idea es facilitar el cumplimiento de esta obligación para tener un registro actualizado de las organizaciones de pescadores artesanales. Yo creo que es positivo. Subsecretario. Gracias, presidenta. Quería hacer una reflexión más general para entrar antes en lo particular de la norma que estamos discutiendo. Lo general es que a propósito de las indicaciones que originalmente se presentaron al proyecto, se nos había solicitado a nosotros tratar de buscar una forma de compatibilizar la redacción original del proyecto con aquellas indicaciones que se habían presentado, tratando de despejar aquellas respecto de las cuales la Secretaría había informado en admisibilidad, etc. Luego, con la apertura de un nuevo plazo para indicaciones, se generaron muchas más, digamos, naturalmente, y en esas como no habíamos tenido oportunidad de conversar la forma de trabajo del proyecto, no hemos ingresado a su análisis. Por lo tanto, creo que sería útil para el análisis si se pudiera fijar como un procedimiento, por ejemplo, de decir, bueno, en cada sesión vamos a ver tanto número de artículos, tanto número de indicaciones, o bien poder traer alguna alternativa o separarla por materia, un poco lo que se hizo con ley corta para poder trabajar y poder nosotros enviarles previamente a cada uno de los miembros de la comisión la información, la posición y los comentarios que podamos tener al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, y si a usted le parece, digamos, igualmente lo vamos viendo artículo por artículo, y en ese caso, respecto de esta norma en particular, lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente tiene que haber algún tipo de cuestión formal que acredite la presencia. Es decir, si una organización solamente manda un listado de personas y por ese hecho esas personas se va a entender, entre comillas, que forman parte de la organización y en consecuencia pueden tener derecho a distintas circunstancias, nos parece que puede derechamente alterar, digamos, la naturaleza del registro que debe llevar el servicio para estos efectos. Lo mismo sucede cuando cambian, por ejemplo, personalidad jurídica. Hay organizaciones que tienen una personalidad jurídica determinada y desean cambiarlo o a cooperativa o a sindicato o viceversa. Y entonces no basta con indicar quiénes son aquellos que lo forman, sino que lo importante es tener la acreditación de la naturaleza jurídica de dicha organización y de los miembros que concurren a la misma. Entonces, nosotros propusimos, en este caso particular, una nueva forma de redacción que de alguna manera se hiciera cargo de la intención que tiene la senadora Muñoz, pero que de otra, digamos, responda y garantice la formalidad en esto. Ahí nosotros pusimos que dicha obligación se entenderá cumplida con el envío del listado de su respectivo servicio, el certificado de vigencia de la organización y el certificado que acredite quienes conforman la directiva vigente, y sea a través de soporte de papel o por medio del sistema digital. En ese sentido damos facilidades, digamos, para que se pueda producir. Entonces, me parece que hay que compatibilizar ambos objetos, el tema de la formalidad y el tema de la facilidad, de tal manera de que no se pierda una u otra por la sola redacción. Me parece que el solo envío no resultaría suficiente para estos efectos. Colegas, con la palabra. Presidenta, a mí me parece bien lo que acaba de decir el subsecretario. Me parece muy bien porque con el certificado de vigencia de la directiva, yo creo que está bien. Yo lo encuentro bien la salida que propone el subsecretario. Y sobre... Porque con eso se va a dar por entendido o sea, se entenderá cumplida el envío del listado de los socios respectivos al servicio. ¿No? Me parece bien. Y sobre la forma de trabajar. Bueno, la verdad que yo no sé si acá tenemos tantas materias. Diversidad de materias como lo tuvimos en la ley corta. Pero la verdad es que es bien, digamos, práctica separarla por tema. Recogiendo la pregunta del senador Quinteros, ¿cuántas materias identifica la subsecretaría en este proyecto? Más que el número exacto, digamos, yo diría que vamos a agruparlo en 3 categorías para dedicar 3 sesiones. ¿Ya?
A mí me parecería razonable hacerlo porque entiendo que el número de indicaciones existen, estamos en un número de 84. Siendo 84, yo creo que podemos analizar 25 o 30 por sesión, 30 por sesión. y agruparlas, ojalá en función de temas. No los tengo yo agrupados en este momento, digamos, como para proponérselo, pero me parece que en 3 categorías sería suficiente para 3 sesiones. Y si falta algo, podríamos hacer una cuarta tal vez. Subsecretario, pero como usted planteó, hizo el punto, ¿cuáles serían esas categorías? La verdad, Presidenta, no las tengo preparadas como para poder decírselas así y comprometerme a ella, digamos. Quedamos con la interpretación del senador Quintero, no son tantas como para poder hacer lo mismo que en el proyecto de la ley corta, que en realidad de corta tiene poco. Yo sugeriría que tratemos de avanzar. Ahora, no nos queda tanto, no nos queda nada, media hora. Tratemos de avanzar en este ámbito y para la próxima sesión, si usted tiene claridad, nos lo dice y le traigo una propuesta, sí. O nos la manda antes y trabajamos con eso. Es. No, Presidenta, yo creo que es factible, o sea, es muy buena la proposición del subsecretario, porque se avanza más, pueden trabajar los asesores, que se yo, antes de las reuniones y llegamos más o menos consensuados los temas. Yo creo que es buena. Sí. Ya. Vamos entonces con la indicación del senador Sandoval. Sí, no, sí, es verdad. Y además de eso, uno revisando las 80 y tantas indicaciones, hay muchas que están son muy repetidas. Se repiten, en realidad hay muchas de ellas que incluso no sé cómo los senadores casi redactamos casi las mismas indicaciones. Parece que alguien nos sopló del mismo tema, pero... Bueno, porque hablamos con los mismos actores, claro. Efectivamente, lo cual es bueno. Yo creo que desde el punto de vista de lo que plantean ustedes, incluido el subsecretario, lo que podemos hacer, colegas, es que trabajemos con los asesores y la secretaría para que efectivamente miremos las indicaciones y así lo hacíamos en infancia. Revisábamos las indicaciones, tratábamos de recoger el sentido de ellas y hacíamos una propuesta que las subsumiera y que fuera alternativa. Ok. ¿Les parece? Bien. Me parece. ¿Seguimos avanzando por ahora? Muy bien. Por supuesto. Entonces, respecto de la indicación de la senadora Muñoz, ¿la Secretaría tiene algún comentario, don Fernando? Solamente, señores senadores, hacer presente que el señor subsecretario propone agregar este párrafo sobre la certificación, de modo que podría ser considerado por la comisión la indicación de la señora Muñoz y la proposición del señor subsecretario. Correcto. ¿Quieren que les dé lectura? Sí, por favor. La tengo a la vista. Dicha obligación, la de enviar la comunicación, se entenderá cumplida con el envío del listado de socios respectivo al servicio, el certificado de vigencia de la organización y un certificado que acredite quienes conforman la directiva vigente, sea a través de soporte papel o por medio de los sistemas digitales que se ponga a disposición de las organizaciones, los que en ningún caso serán obligatorios. O sea, lo que agrega en realidad es la certificación. ¿Le parece a la comisión? Ok. Me parece. Sí. Bien. Entonces, ¿aprobada por unanimidad? Bien. La siguiente. Voy a tomar nota, Presidenta, si usted me excusa. Aprobada 4-0. Aprobada 4-0. Colega. La siguiente indicación está en la página... Mi campanilla, voy a buscar mi campanilla. Aprobada. Se parece al reino de Navidad. Esta es una campanilla que dio mucha suerte en la ley de infancia, la sacamos adelante. La indicación número 2, señores senadores, está en la página que sigue, es el señor Quinteros, para añadir un literal nuevo que incide en el número 28 del artículo 2, que define la pesca artesanal. En ese número 28 hay una definición de armador artesanal en la letra A. La proposición del senador señor Quinteros es eliminar en esa letra el párrafo final que está en negrilla en la columna izquierda del comparado y que dice
solo podrán inscribirse en esta categoría los pescadores artesanales propiamente tales y los buzos. La categoría es la de armador artesanal. Ahí hay una indicación de la senadora Proboste, que no elimina, sino que agrega. La número 3 de la señora Proboste agrega asistente de buzo. Lo curioso es que el asistente de buzo ya está en lo aprobado en general. Porque se reemplazó patrón o tripulante por patrón, tripulante o asistente de buzo. En realidad está formulada a esta parte de la ley y no al numeral 15, como decía. Y hay otra más del señor Quinteros, pero este es otro tema. Efectivamente, la número 3 de la señora Proboste, en realidad agrega una frase que ya está. Y si nosotros recogiéramos la del senador Quinteros, que elimina en el artículo 2, número 28, letra A, el párrafo final. La subsecretaría tiene también una proposición que es de rechazar esa indicación, porque dice el recolector de orilla no accede a una matrícula, por lo cual si llega a ser armador no podrá embarcarse por disposiciones de la autoridad marítima. Sí, yo no estoy de acuerdo con ese argumento de la subsecretaría y por qué. Primero, lo que se pretende con esto es que los recolectores de orilla puedan acceder a la categoría de armador, haciendo valer su habitualidad como recolectores, otorgándole una situación preferente en relación a personas que no ejercen ninguna actividad pesquera. Ellos sí ejercen y necesitan también una embarcación. Además, esta indicación se hace cargo de la realidad que en la categoría de los recolectores de orilla, y especialmente de los algueros cultivadores, que utilizan, como decía recién, embarcaciones para sus tareas. Ahora, la circunstancia que dice la subsecretaría, que el armador debe obtener una matrícula de pescador para abordar la nave, eso dice relación con el ejercicio del derecho y no con la adquisición del mismo, que obviamente deberá obtener la matrícula para después operar la nave o para embarcarse, quiero decir. Subsecretario. Gracias, presidenta. Perdón, que estaba terminando el senador Quintero y yo lo interrumpí. ¿Por eso, senador? No, y también y con relación a lo de la colega Proboste, la verdad es que son dos cosas aparte, porque no es competencia de esta ley regular aspecto que se trate de seguridad. Seguridad en la navegación, quiero decir. Subsecretario. Sí, respecto de lo último que dijo el senador Quintero, claro, compartimos eso, que se trata de materias de otra normativa, por decirlo de alguna manera. Lo que plantea el senador Quintero no se trata de cuestiones de principios ni de ideas matrices, es una cuestión muy técnica. Si me permite, presidenta, quisiera solicitarle a la subdirectora jurídica del servicio, a Jessica Fuentes, ella pueda, digamos, dar la opinión y justificar alguna de las aprehensiones que tenemos sobre el particular, toda vez que ella nos ha ayudado, digamos, en el análisis de esta ley. Colegas, ¿qué hacemos? No, pero está pidiendo la palabra. Exacto. Perdón, colega, no lo escuché. La subdirectora jurídica, presidenta. Sí, tiene la palabra. Micrófono, por favor, Jessica. No se la escucha, Jessica. Ya, gracias, ahí lo coloqué. Buenas tardes. Lo que plantea el senador Rabindranath Quintero está más bien relacionado con lo que es el reemplazo. Aquí se está hablando del acceso a la categoría de armador, es decir, cuando yo me inscribo por primera vez en la categoría de armador, ahí no se exige habitualidad, debería haber una vacante para la cual yo puedo inscribirme como armador, y es ahí donde la ley de pesca, como el armador
de alguna manera supone que independientemente que pueda otra persona ejercer de patrón, independientemente de eso, se supone que el armador ejerce su derecho subiéndose de alguna manera a la embarcación, se le exige matrícula, al igual que se le exige matrícula al pescador artesanal. Y es por eso que no se le permite al recolector de orilla ser armador, porque no tiene acceso a una matrícula que dé cuenta de las disposiciones del conocimiento para poder ejercer esta actividad. Ahora, el tema de la habitualidad, si esa es la preocupación del senador Quintero, en realidad en la norma de reemplazo se está levantando la restricción que existía en el sentido de que no se podía invocar la calidad de recolector para que a través de un reemplazo yo pudiera acceder a las otras categorías. Por lo tanto, si la preocupación es que se le reconozca la habitualidad como recolector para acceder a la categoría de armador, eso el proyecto lo está resolviendo en materia de reemplazo. Una consulta, señora Jessica, gusto saludarla. Hola. Cuando el recolector tiene la embarcación, ¿no tiene que también tener permiso para embarcarse? Buena pregunta. Pero usted dice, pero para embarcarse siempre tiene que tener permiso y tiene que tener Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo la pregunta. Oye, tratemos de no pimponear porque si no, no vamos a terminar nunca. Rabín, ¿puedes desarrollar, por favor, la idea? No, yo lo que acabo de decir fue, o cuando justifiqué por qué esta indicación, es que lo que se pretende derechamente es que los recolectores que usan embarcaciones también puedan tener acceso a hacer, digamos, a la categoría de armador, si eso derechamente. Claro, ¿y cuál es la explicación de que no lo puedan hacer, Jessica? Que no cuentan con la matrícula para poder embarcarse. Al igual que en el caso, a ver, ahí hay una decisión a lo mejor más de fondo que habría que tomar, porque hoy día la ley de pesca en estos puntos efectivamente hace una vinculación entre las matrículas de la autoridad marítima y los derechos o el acceso a la pesca. De hecho, por eso se exige matrícula de pescador para poder acceder a ser pescador artesanal. Se exige matrícula de pescador para poder acceder al armador artesanal. Y como el recolector no tiene matrícula, es que no se permite acceder al armador. Entonces, ahí, más que incorporarlo, bueno, podría ser esa determinación, pero ahí en el fondo lo que estamos diciendo es que en definitiva, a partir de ahora, en la ley de pesca se va a producir absolutamente la desvinculación entre la norma de la autoridad marítima o la norma de la ley de navegación respecto de las normas de acceso de la pesca. De alguna manera, en la ley corta, de alguna manera, esta discusión ya se dio por ustedes cuando en las causales de caducidad nosotros decíamos, mire, mantener la matrícula o el certificado de navegabilidad no debería ser una causal de caducidad porque la persona ya tiene su cupo, ya tiene su permiso de pesca y por lo tanto es una condición de seguridad para operar el hecho de que tenga o no la navegabilidad al día. Y ustedes efectivamente aprobaron eso y se eliminó como causal de caducidad. Lo que plantea el senador Quintero de alguna manera, y en ese minuto lo que se planteaba era que era relevante contar con la matrícula más bien al momento de inscribirse, porque ahí yo tengo que acreditar que la persona puede dedicarse a la pesca, y por lo tanto en ese momento sí acreditarlo, no obstante que se eliminaban las causales de caducidad. Lo que plantea el senador Quintero va o lleva absolutamente al extremo la situación, en el sentido de que entonces simplemente, no tan solo en materia de caducidad, sino que también en materia de inscripción habría que hacer esta separación. Es una posibilidad, reunión de comisión de pesca pero ahora, implica, como les digo, otorgarle un derecho a poder hacerse a la mar, en el fondo, a quienes no tienen necesariamente la matrícula antes de inscribirse en el registro pesquero artesanal. Eso sería un cambio que podría adoptarse, pero es una desvinculación que se hace entonces entre la ley de pesca y la ley de navegación. Jessica, no, yo creo que no. No, si la idea de esto es que el recolector, o sea, ¿cómo se llama? De alga, el recolector de orilla, tenga una situación preferente en relación a personas que van a pedir después ser armadores y que no tienen ninguna relación y nunca han trabajado. Esa es la preferencia que esta gente va a tener en cualquier circunstancia, porque ellos usan la embarcación.
Aquí llega cualquier persona de afuera, qué sé yo, y ya, pide su matrícula, qué sé yo, y esta gente que está por años trabajando no tiene nada de preferencia. No sé si, Sí, por favor, Jessica. es que por eso estoy tratando de determinar cuál es realmente el objetivo de la indicación que esté detrás, porque si es lo que usted está señalando, me da la impresión que como usted partió señalando que era el tema de reconocerles habitualidad, y entiendo que más encima aquí es una preferencia, me da la impresión que no es acá la norma donde habría que colocar esto, sino que más bien Sí, habría que pero reconociendo la habitualidad como recolector, por eso, habitualidad como recolector, que le claro, da un hándicap frente a un personaje que nunca ha tenido relación con el mar. es que por eso digo, hoy día la forma, o sea, la institución donde se reconoce la habitualidad es en el reemplazo, ¿ya? En el reemplazo donde es un reemplazo persona a persona. Usted sale del registro y yo entro. Hoy día los recolectores no pueden entrar por un armador, porque no se le reconoce su habitualidad, y por lo tanto, si usted es armador y yo soy recolector, yo no lo puedo reemplazar, y por lo tanto no me reconocen mi habitualidad. Lo que está haciendo el proyecto de ley en unas normas que vienen más adelante es que eso sí se podrá hacer, es decir, usted siendo armador y yo siendo recolector, yo lo puedo reemplazar invocando la habitualidad que yo tengo como recolectora, y por lo tanto yo lo podría reemplazar. Entonces, esa parte, que si es un reconocimiento de la habitualidad para efectos de entrar en el registro, eso está resuelto por la vía del reemplazo. Ahora, si lo que usted está planteando, además, sería, por ejemplo, otorgarle una preferencia al recolector para entrar, por ejemplo, si hay una lista de vacantes, ahí Sí. es una modificación totalmente diferente, porque entonces estaríamos poniendo al recolector por sobre el pescador artesanal que está en la misma lista de espera. Entonces, ahí me parece, y por eso que insisto, que lo que usted está planteando me parece que tiene que ver con otras disposiciones que vienen más adelante, pero no específicamente con esta. Ok, la dejamos pendiente. Dejémosla, colega, si me permite dirigir, dejemos pendiente por esta supuesto. discusión. Dejemos Yo no me pendiente meto en la casa de nadie. Dejemos pendiente esta discusión, avancemos, para que, porque yo de verdad no logro entender cuál es el sentido, y creo que votarla sin tener claridad, al menos para mí, sería un error. Avancemos y la revisamos con posterioridad, ¿les parece? No tengo problema. Gracias, colega. Vamos a la siguiente, secretario. Señores senadores, la número 3 de la señora Proboste, que agrega asistente de buzo entre patrón o tripulante, pareciera estar ya incorporada en el proyecto aprobado en general, ¿no? En la letra C de la página 3. Sí, lo estaba revisando. O sea, resulta innecesaria. Probablemente se tomó como referencia en la ley vigente y no la modificación que hace el proyecto ya aprobado en general. ¿En dónde estaría ya recogida, el secretario? Sí. ¿En qué parte? Ya está en la ley, en la columna central. El texto aprobado en general por el Senado reemplazó en la letra B y agregó ahí asistente de buzo. Sí. Debe haber recogido la... Se tomó en referencia la ley vigente y no el texto ya aprobado en general. Sí. Por lo tanto, habría que rechazar. La rechazamos porque está incorporada ya. Muy bien, rechacémosla. Con esa explicación. Sí, con esa explicación. Ya, después viene otra del senador Quinteros. Luego está la del senador Quinteros, la número 4. También en el número 28 del artículo 2, en la letra C, que define buzo. El senador Quinteros propone agregar a la definición dice, es la persona que realiza actividad extractiva de recursos hidrobiológicos mediante buceo con aire abastecido desde superficie o en forma autónoma. La indicación propone agregar lo siguiente, un párrafo final. El ejercicio de esta actividad se considerará de alto riesgo en la seguridad ocupacional de los buzos, por lo cual el Estado podrá generar acciones para supervisar las condiciones de trabajo y salud de las personas que se dedican al trabajo del buceo. Se ofrece la palabra, senador Quinteros. Bueno, acá yo a raíz de la pandemia, qué sé yo, lo que hemos vivido,
creo que esta es una actividad de bastante riesgo y además por la edad de la mayoría de los buzos sobre 50, 55 años, creo que es, digamos, aprovechar esta ley para distinguir y protegerlo. Yo quiero, señor subsecretario, que se tomen en consideración dos cosas y que puedan revisar el documento que se denomina El buceo en la pesca y en la acuicultura de América Latina y el Caribe, donde se plantean orientaciones operativas, legislativas, institucionales y de política para garantizar condiciones de empleo decente y donde el tema de esta indicación es sumamente relevante. Yo creo que una vez por todas hay que darle la categoría, hay que darle la protección a los buzos, porque siempre usted vea la cantidad de buzos que terminan prácticamente todo con enfermedades que lo dejan bastante, digamos, inutilizado en la actividad laboral. En la biblioteca también nos entregó antecedentes de los promedios de edad de los pescadores bentónicos. Y déjeme decirle que con la existencia del contrato a la parte, con esta posición de la subsecretaría, es muy difícil que la actividad bentónica salga de la vulnerabilidad social en que muchas veces se encuentra. Yo por eso lo hago y presenté esta indicación para relevar la importancia de los buzos y también cuidar su salud. Presidente, perdón, colega Quintero, yo leo la indicación, entiendo la explicación, pero dice, el ejercicio de esta actividad se considerará de alto riesgo en la seguridad ocupacional de las o los buzos, lo que está claro. Y dice, por lo cual el Estado podrá generar acciones para supervisar las condiciones de trabajo y salud de las personas que se dedican al trabajo de buceo. Claro, o sea, si le pongo deberá, me la declaran inadmisible. No. O sea, lo que usted está diciendo es que por ser esta una actividad de alto riesgo, lo que está claro, el Estado puede generar acciones para supervisar, pero aparte de eso no hay nada más, porque lo lógico sería es que, y yo entiendo que no puede usted ponerlo imperativo porque está dentro de las facultades, pero sí podríamos a la normativa de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a efecto de ver la regulación específica en esa ley. Presidente, usted tiene toda la razón. Este sería un paso muy relevante y el senador Puig seguramente, con la experiencia que tiene en su vida laboral anterior, sabe lo que entiende perfectamente de lo que estoy hablando, digamos, de lo peligroso que es el buceo, qué sé yo. Entonces, esto abre una puerta para realmente elevar de estándar esta profesión de buzo y darle las seguridades. Presidenta. Senador Piu, senador Sandoval. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, el mayor peligro que reviste el mal de presión es el que ocurre cuando no se realizan los procedimientos adecuadamente y las personas tienen que ser tratadas ya sea bajo el mar, con equipos especializados, y si es necesario, posteriormente llevado a cámara hiperbárica. El tema es un tema de riesgo y es un tema sanitario, porque efectivamente nuestro sistema de salud pública no tiene la capacidad de cámaras hiperbáricas a lo largo de todo el país. Y es por eso que muchos buzos han tenido que ser llevados a otros lados para poder contener el mal de presión. Esa es una realidad. Efectivamente es un tema de riesgo laboral que se tiene que manejar con protocolos muy exigentes, que es lo que evitan que ocurran estos males de presión. Pero la eventualidad que ocurran, se tiene que tener la capacidad para poder asistirlo, y la única forma es el desarrollo de la medicina hiperbárica, con estas cámaras especiales que pueden ser incluso containerizadas, no es tecnología que esté tan ajena, pero tiene que ser parte de los programas de salud. Entonces, esto es algo concreto, real, que se vive, que está ocurriendo, y es parte de lo que el Estado debiera desarrollar, especialmente en el tema del desarrollo de la acuicultura. Cada vez se requieren más buzos, no solo para efectuar la extracción, sino que para mantenimientos, para trabajos submarinos, para muchas otras actividades. El tema de fondo está primero en certificar quienes tienen las condiciones y mantienen las condiciones para bucear.
y ese es un tema relevante que tiene que ser ejercido, y por eso las personas tienen que ser sometidas continuamente a exámenes, a chequeos. Lo segundo, los protocolos que parten de la disciplina, nunca bucear solo, siempre acompañado, los equipos de asistencia. Pero tercero, en la eventualidad, cómo hacerse cargo de si llegara a ocurrir. Estoy de acuerdo que es una actividad que tiene riesgo, que conlleva riesgo, y que se tiene que perfeccionar el esquema. Pero sí sería importante escuchar la opinión del Ejecutivo con respecto a la de cómo el Estado espera resolver este tipo de situaciones en cada una de las etapas que he definido, de las certificaciones, de las validaciones, y también a través de los sistemas de salud público, el cómo hacerse cargo de los males de presión. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, uno siempre también tiene acceso y conversa con las personas que se dedican a esta actividad de diferentes maneras, incluso más. Hoy día tenemos muchos prestadores de servicio a la salmonicultura que también están muy vinculados a este tipo de actividades. Ahora, yo entiendo que hoy día la actividad del buzo obviamente está regulada, hay una certificación, hay un control, hay un sistema, y eso me parece absolutamente válido. Entiendo la intención, me gustaría que se aclarara respecto de la definición, porque al considerar la actividad que es, yo no estoy poniendo en duda lo que es, que al considerar la actividad de alto riesgo en la seguridad ocupacional, eso debe tener algunas implicancias desde el punto de vista legal, desde el punto de vista contractual, se me imagina, y que evidentemente el Estado aquí tiene que mejorar. No queremos tantos casos de esto, que tenemos personas con estas afectaciones y con complicaciones, y además, como bien dice el senador Quintero, respecto además la corta vida útil, laboral que tiene, ¿verdad?, las personas que se dedican a este tema. Me gustaría que se especificara a qué se refiere por parte del Ejecutivo, o qué pudiera entenderse al considerar esto de alto riesgo en materia de la seguridad ocupacional. Seguramente esto tendrá vinculación en materia de accidentes laborales. Ahí me gustaría que se me aclarara, al margen de compartir la preocupación respecto de la actividad propiamente tal. Presidenta, muchas gracias. Gracias, senador. ¿El Ejecutivo o el senador Rabindranath Quinteros? Gracias, Presidenta. Naturalmente, no podemos sino compartir el espíritu y el objetivo de la indicación. Tiene que ver con reconocer, visibilizar una situación de riesgo, etc. Sin embargo, nos genera en aspectos formales ciertas aprensiones, y probablemente usted, Presidenta, debe conocer mejor las implicancias que significa en materia de accidentes del trabajo y seguridad social, algunos puntos. En general, yo diría que los temas sobre el riesgo del oficio en particular y la supervisión de la seguridad y condiciones, no se trata de materias que deban estar reguladas en la ley de pesca, sino que más bien tienen que ver con la ley, por un lado, de seguridad en la ley de navegación, por otro lado, en materia de Código del Trabajo. Y me parece que para calificar una actividad como de alto riesgo, independientemente que para nosotros parece como evidente, digamos, tal circunstancia, entiendo yo que habría que escuchar y ver qué es lo que dicen, porque le entiendo que la calificación de riesgo, y corríjame si me equivoco, Presidenta, está en el Código del Trabajo y tiene una serie de implicancias y efectos. La hace la Comisión Económica Nacional. Claro, y tiene una serie de, calificar como de alto riesgo una actividad, tiene una serie de implicancias y efectos que me parece que debieran ser, o al menos debieran ser escuchados los organismos pertinentes al respecto. La idea es que cualquier norma que hagamos pueda tener efectivamente una consecuencia práctica en la labor de los buzos. Entonces tampoco se trata de hacer normas para que queden, entre comillas, como una mera declaración de intenciones. Nosotros tenemos disposición, evidentemente, pero creemos que en la forma en que está redactada habría que escuchar otros organismos, ver lo que dicen, entre comillas, y con eso podemos o retrasar el análisis o derechamente meternos en materia o normas que son competencias de otras instancias. Para los efectos de no aparecer rechazando, digamos, yo propondría simplemente dejarlo pendiente, citar en su oportunidad, naturalmente, a aquellos organismos que tengan algo que decir respecto de la calificación del riesgo,
como de materias de accidentes del trabajo y seguridad social al respecto, y ver si podemos entonces involucrarnos, digamos, en una legislación de esta naturaleza, o hay que dejarla, y no digo que no, digamos, o hay que dejarla para otros cuerpos normativos que sean los que lo regulen efectivamente. Lo que pasa es que, y voy a tratar de interpretar al senador Quintero y él me puede corregir, lo que él busca acá es que el Estado genere acciones para supervisar las condiciones de trabajo de esta actividad. El punto es que hay una afirmación, y por eso yo hacía la referencia al inicio, hay una afirmación en la primera parte del inciso, en que señala derechamente que es una actividad de alto riesgo. Para poder establecer que una actividad es de alto riesgo en materia de salud ocupacional requiere un estudio y una calificación que se hace por un organismo especializado y tiene implicancia desde el punto de vista de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales para efectos de las cotizaciones de esta actividad. Entonces, tiene consecuencias. Yo entiendo que el sentido del senador dice relación más bien con la fiscalización de las condiciones de trabajo, pero la primera afirmación no es una afirmación simple. Entonces, habría que, obviamente, compartiendo el fondo, senador Quintero, habría que pedir, obviamente, opinión a la subsecretaría de Seguridad Social, de Previsión Social, y a la Superintendencia de Seguridad Social. Presidenta, yo me quedo con la posición del subsecretario y estoy llano a escuchar a todos los expertos en la materia, pero también me gustaría que se escuchara a un representante de los buzos y que venga a decir la realidad, porque nosotros que nunca hemos sido buzos, nunca nos hemos metido bajo el agua, no sabemos los riesgos que esto conlleva. Hoy día, en nuestras regiones, hablo de la 10ª, 11ª y 12ª, esta es una actividad cada día increciente. Y evidentemente que hay mucha peligrosidad en las acciones que ellos llevan. Entonces yo estoy disponible, que esto queda pendiente, y que vengan los expertos de qué sé yo, del Ministerio del Trabajo, de donde quieran, pero también representantes de los buzos, que digan su realidad. Yo creo, a ver, por eso decía, colega, que coincidía en el sentido de la indicación, pero como tiene implicancias, creo que es pertinente la sugerencia del subsecretario. No tengo ningún problema. Perfecto, porque además hay toda una discusión antigua sobre las cotizaciones en materia de seguridad social de los trabajadores de la pesca. Claro, porque, Presidenta, cuando estamos hablando de las cotizaciones, también no nos olvidemos de la plataforma social que nosotros mismos y que usted misma ha propuesto. Ya, entonces la dejamos pendiente y, secretario, sería bueno pedirle a la biblioteca un informe. En esta materia hay manuales de las enfermedades, de los organismos administradores de la ley, o sea, hay suficiente dato, pero obviamente creo que es necesario escuchar a los organismos respectivos, además de obviamente los que practican esta actividad, que nos pueden dar en primera persona lo que esto significa. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Solo para agregar que también dentro de la nómina de, comillas, invitados para que opinan sobre esto, sería bueno, naturalmente, citar a la autoridad marítima, porque son ellos los que hacen, digamos, los controles físicos y dan la autorización final, digamos, para la realización de la actividad, y sería bueno ver cómo está funcionando eso. Ok, nos agregamos la lista. Seguimos. Señores senadores, las indicaciones que siguen 5, 6 y 7 son muy similares. Inciden en la definición de recurso bentónico del número 72 del artículo 2 y agregan en esa definición que actualmente dice recurso hidrobiológico que realiza parte preponderante del ciclo vital con asociación directa a un sustrato o fondo marino que pertenece a grupos de urocordados, invertebrados o algas. Y allí estas tres indicaciones agregan la frase y los peces de roca que la subsecretaría determine por resolución, con la salvedad de que la número 7 del señor Girardi dice que la subsecretaría determine por resolución fundada. En opinión de la secretaría, las tres son inadmisibles porque le están otorgando una facultad a la subsecretaría.
¿Se ofrece la palabra? Me gustaría, presidente, que no sé, que el Ejecutivo, porque curiosamente con la senadora Allende solamente agregamos el concepto y los peces de roca, y le agregamos, claro, es verdad lo que dice el secretario, porque le agregamos a continuación el tema de la subsecretaría. Pero entiendo que esto está en la discusión, a lo mejor se podría ver alguna forma de resolverlo, que me gustaría que se escuchara ahí al subsecretario. Perfecto, colega subsecretario. Gracias, presidenta. Aquí hay dos temas que son separados, digamos. Por una parte está el aspecto formal de las atribuciones de la subsecretaría y en tal sentido la inadmisibilidad, por decirlo de alguna manera, formal. Pero también hay un tema de fondo que se refiere a las especies que están indicadas en la indicación número 7, que ya derechamente, digamos, realiza una serie de especies y analiza ahí el completo. Y en ese caso, nosotros hoy día no tenemos suficiente data, digamos, ni estudio que demuestre esta situación en que se afirma se encuentran estas especies de peces de roca. Asimismo, abrir la puerta a categorías de buzos para ciertos peces y recolectores, lo que significa en el hecho es alterar completamente la estructura del registro pesquero artesanal. Y no digo que el registro pesquero artesanal sea muy bueno, digamos, de hecho nosotros nos hemos comprometido a trabajar en ello para cambiarlo. Pero si queremos acoger una petición como esta, de decir que los pescadores, los buzos tienen acceso a este tipo de peces de roca, lo que estamos haciendo es alterar completamente, digamos, el sistema que hoy día rige y la estructura que hoy día tiene el RPA. Entonces, en verdad lo que estamos haciendo es modificar el RPA más que modificar la ley bentónica. Y a esa, porque le estamos dando como una especie de categoría de bentónica a recursos que no lo son. Y la idea de trabajar esta ley bentónica es, por lo menos, concentrarnos en aquellos recursos en los cuales estamos de acuerdo que son bentónicos. Si queremos extender la facultad tanto de buzos como recolectores para especies que no son bentónicas, creo que significa una alteración sustantiva y estructural del registro pesquero y que excede, digamos, entre comillas, a aquellos recursos que queremos regular a través de esta disposición. ¿Me permite, presidenta? Por supuesto, colega. Mire, estas tres indicaciones, las 5, las 6 y las 4, diría, las 8 también, al igual que la indicación anterior que tiene que ver con temas de salud, este era uno de los principales temas planteados en los seminarios. Y lo escucharon también, Mario Urbina lo escuchó perfectamente en los seminarios que hicimos en Chiloé. Entonces yo me pregunto, ¿qué es la suspesca? ¿Mantener esta actividad sin reglamentar y regular? Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo cómo lo haremos, porque se dice que hay fragilidad y vulnerabilidad de especies. Y yo comparto eso que dice el subsecretario. Porque en el caso de los peces, la pesca industrial tiene casi el 67% de las pesquerías en sobreexplotación o colapsada. Algunos ya ni existen, como el Alfonsino. Pero a ellos no se les pone restricciones. Al contrario, se les autorizaba hacer harina de pescado con pesca de consumo humano, y no importando la fragilidad de las especies. Yo creo que esto también tenemos que reglamentarlo. Un buen punto. Presidenta, Colega. si esa es la situación, en realidad, respecto a la indicación que son muy similares conmigo, con la que presentamos con la senadora Allende, y si hay una situación efectivamente que en realidad, claro, entramos en otro mundo más que en los recursos bentónicos, y hay una verdad objetiva. Ahora, sin embargo, el problema existe, a lo mejor, dado que, yo no sé si hay espacio, pero me da la impresión que si hay un vacío respecto a este tema, a lo mejor se podría hacer la oportunidad, quizás incluso en las normas de la propia ley de pesca, ver si es que es factible corregir estas materias, si es que hay un margen de debilidad en relación a su diseño. Yo entiendo, claro, los peces de roca tendrán más de roca que de peces, no sé, pero
pero ¿cómo se llama? Efectivamente escapa un poco al margen de los recursos bentónicos, lo que uno plantea. Pero creo que hay un vacío ahí que habrá que resolver. Como aquí tenemos varias indicaciones que son parecidas, quizás sería bueno tratar de ver con el Ejecutivo y los equipos de asesores una norma que las pueda subsumir y que tengamos toda la información para poder dictar una norma que sea adecuada, ¿les parece? Totalmente de acuerdo, Presidenta. Sí. Y coincido con el senador Sandoval en el sentido que es la oportunidad, pues estamos tratando de legislar y hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, si surgen problemas, aunque a lo mejor no tiene nada que ver, pero algo tiene que ver, aprovechemos subsanarlo. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Quiero manifestar nuestra mejor disposición a tratar de acordar algo, digamos. Estaba planteando los aspectos que nosotros vimos en la indicación, pero yo creo que lo que usted plantea, Presidenta, es lo más razonable. Y lo que podemos entonces ofrecer es hacer una presentación general sobre este tema para demostrar, digamos, los efectos, la conveniencia, etcétera, etcétera, y que con esa información general podamos avanzar hacia una regulación de la normativa, digamos, al menos buscando el objetivo que se plantea. Ok, le propongo lo siguiente, como obviamente esto hay que regularlo y se necesita buena información, la información deberían tenerla ustedes, que veamos eso y trabajemos además la propuesta de norma para que la podamos sancionar. Muy bien. ¿Les parece? De acuerdo. Nos parece. De acuerdo. Presidenta, ¿me permite? Sí, por favor, don Fernando. En consecuencia, las indicaciones 5, 6 y 7, y yo entiendo que la 8, que también es el mismo tema. La 8 también. Pendiente para esa presentación y posterior desarrollo de una normativa. O sea, en paralelo, don Fernando, la subsecretaría nos va a exponer el tema con información adecuada y además vamos a trabajar con ellos una propuesta de norma. Así, ¿sí? ¿Les parece? Pero mientras queda pendiente como tratamiento de la indicación. Sí, Así sí, es. sí. La 9. Ya nos pasamos ya. Ah, sí. Ya nos pasamos. Yo tengo que irme a otro Zoom. Ya, también. quedamos entonces de acuerdo en eso. Y, subsecretario, yo le pido que trabajemos con la Secretaría la propuesta de ordenamiento para tratar el proyecto con los 2-3 capítulos. Y además tratemos de trabajar con los asesores las indicaciones a efecto de que vayamos más rápido para la próxima sesión. Perfecto, senadora. Colega, yo entiendo que los asesores están en nuestro chat y si no, mándenme los nombres para incluirlos y trabajar más rápido. Ok. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido.